9:06, 8:06 en Canarias. Entramos ya en la cuarta hora de las mañanas de Radio Nacional de España, en una edición de un viernes 20 de julio, en el que nos acompañan aquí en el estudio 101 de la Casa de la Radio los compañeros periodistas Fátima Iglesias. ¿Qué tal estás, Fátima? Muy buenos días. Buenos días a todos. Muy buen color, Fátima. Javier García Vila, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Tú estás un poco más blanco, ¿eh? Eso estaba pensando, por eso me reía. Debo estar pálido, porque vamos, no he tomado todavía nada de sol. Sin lugar a dudas, en el ranking... De morenez. Yo iba a decir morenez, no sé si existe, pero me lanzo de bronceado, me gusta mucho más. Carmen Morodo, ¿qué tal, Carmen? Me parece que no hago otra cosa que tomar el sol. Diría gitanao, ¿no? Bueno, no tanto. Rodolfo Irago, ¿cómo estás, Rodolfo? Buenos días, yo... No vamos a hablar de bronceado contigo. Tú en la neutralidad. Moraga parece que no hace primaria. Porque no has pillado podium. Vamos, si os parece, antes de entrar a comentar, a opinar, a valorar toda la actualidad del día, vamos a recuperar una entrevista que se nos había caído con Luis de Grandes, el presidente de la comisión organizadora del 19º Congreso Nacional Extraordinario del Partido Popular. Señor de Grandes, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Ya nos había contado que está todo listo para el Congreso, que aunque no puedan estar todos juntos, no va a haber problemas de espacio. Nos estaba contando, cuando se cortó la comunicación, cuál era esa agenda del Congreso que comienza esta tarde. Me decía que con su intervención, no con la de Rajoy. Sí, no, Rajoy lo que hace es cerrar. De hecho, se calcula que intervendrá al filo de las 18 horas, es decir, las 6 de la tarde. Antes hay otra serie de informes, entre ellos el de la comisión organizadora, que yo mismo haré. Después haremos una propuesta de votación de la mesa del Congreso, que regirá los 2 días y que espero que sea aclamada, porque vamos a proponer a la señora presidenta del Congreso de Diputados actual, Ana Pastor, y una mesa numerosa, consensuada con todos los ámbitos territoriales, de forma que será muy representativa y espero que no tenga ningún tipo de problema. Después la propia presidenta, si es elegida, podrá intervenir. Hay una aprobación definitiva del reglamento, un informe del Comité Nacional de Derechos y Garantías, y después un informe cualitativo, que es el informe de gestión, que es reglamentariamente obligatorio y que va a protagonizar María Dolores de Cospedal. Después de eso será el informe del presidente saliente, Mariano Rajoy, y con ello se cerrará el día, abriendo el plazo de candidaturas para que el día siguiente se cierre a las 9:30 e inicie la segunda fase, que van a ser los protagonistas los propios candidatos. ¿A qué hora sabremos más o menos quién ha ganado? ¿Cómo se va a realizar el escrutinio? Bueno, el escrutinio será... Estamos bastante ensayados, ¿no? Igual que ya pudimos hacer un alarde el otro día, y perdone que presuma, de la propia organización del partido, donde a las 8:30 se cerraron las urnas y a las 11:15 yo pude dar los resultados. Aquí va a ser aún mucho más inmediato. Es decir, va a haber 25 mesas, se va a votar no por orden alfabético, va a haber cabinas, va a haber papeletas de diferente color para Junta Directiva Nacional y Comité Ejecutivo, y el escrutinio se va a producir casi de inmediato. Yo creo que al orden de la 1 todo el mundo sabrá cuál es el resultado de esas votaciones, que bien serán de una candidatura o bien de 2, pero en todo caso la votación se produce en secreto y con papeleta, y vamos a ver cuál es el resultado. Por lo tanto, para garantizar que ese voto es secreto, ¿las únicas medidas son esos sobres y las cabinas? No, las únicas no, todas las medidas que se pueden hacer en unas elecciones comparativas. Se va a votar por orden alfabético, no va a haber entonces presiones regionales, van a votar los compromisarios en libertad, 3.082 con derecho a voto. Ya veremos cuál es la presencia real, pues siempre falta alguien, esos son los precedentes. Se va a votar con presencia de utilización de cabinas para garantizar el secreto. Las mesas en el escrutinio van a tener interventores de las 2 candidaturas y, por tanto, todas las garantías posibles e imaginables se van a dar en esta elección. Finalmente, estamos en ese escenario, el que menos gustaba a la cúpula saliente, el de la pugna hasta el final.
¿Temen en el Partido Popular que se produzcan fracturas a partir de mañana sábado? Y eso independientemente de gane quien gane, señor Bueno, Hernández. vamos a ver, eso son conjeturas, va a depender de la actitud de unos o de otros, ¿no? Ambas candidaturas exhiben y dicen que su candidatura representa un proceso de integración, lo que pasa que visto de diferentes modos. Yo creo que no, yo no voy a hacer juicios de valor sobre quién tiene razón. En cualquier caso, parece que el espíritu que anima es que pase lo que pase, no habrá sino acatamiento del resultado, y pase lo que pase, habrá una voluntad de integración posterior, que es posible técnicamente, porque si bien es cierto que hay que presentar las candidaturas del candidato a presidente, acompañado por 35 vocales, para el Comité Ejecutivo, donde hemos exigido que además haya una aceptación personal de esa candidatura, no es menos cierto que después el secretario general o secretaria general es elegido posteriormente en un comité ejecutivo, de forma que cabe la elección de vicesecretarios, de secretarios, de 5 miembros que son prerrogativa del presidente que resulte elegido. Por tanto, hay posibilidades de integrar también posteriormente, si es que no se produce antes. ¿Ha podido hablar últimamente con Rajoy? Bueno, hace un par de días que no. Yo no hablé con él hasta después del día 5, porque no quise molestar su atención, y luego le llamé para darle cuenta y un briefing de cómo habían salido las cosas, que realmente salieron en términos muy positivos, y luego he hablado con él un par de veces, pero el presidente ha preferido siempre estar atento, pero desde luego no producir ningún tipo de injerencia en modo alguno en el transcurso de las confrontaciones dialécticas, ni tampoco quiere inducir en ningún tipo de voto en relación con lo que libremente quieran los compromisarios. Le pregunto esto de su conversación con Rajoy, porque en las últimas horas están cobrando fuerza informaciones que apuntan a cierto malestar del expresidente del Gobierno con la forma en la que se ha desarrollado este proceso de primarias. ¿Sabe algo usted de todo esto? ¿Es consciente? No, eso en modo alguno es verdad. El presidente está muy satisfecho de cómo se ha producido, y el que haga conjeturas que les explique. Desde luego no sobre el procedimiento, que ha sido impecable, y él está muy satisfecho. Lo que puede tener un sentimiento u otro en relación con que exista una posición integradora previa o no. Si eso es lo que hacen llegar a alguien, pues será humano. A lo mejor él tiene una opinión respecto de que desearía una candidatura única y que a lo mejor no desearía la confrontación. Eso, desde luego, yo le aseguro que lo que hay es una plena libertad, ninguna inducción a ningún tipo de posición, y lo hace de forma muy respetuosa. Él se ha marchado en libertad y quiere que las decisiones, los que le siguen, las tomen también en libertad. La última pregunta, no le robo más tiempo, que sé que tiene mucho lío, señor de Grandes. ¿Están todavía a tiempo de invitar a José María Aznar al Congreso? No hay caso. Yo no quiero ya hacer más comentarios sobre ese asunto, que ya he dicho lo que tenía que decir, y siento tenerlo que haber dicho yo, pero el expresidente del Gobierno y del partido no ha manifestado en ningún momento su deseo de ser invitado. Lo que pasa es que ha hecho una reflexión irónica que ha suscitado comentarios, y es normal, pero hasta ahí. Él no es el protagonista de este Congreso. Pues hasta aquí nuestra conversación con Luis de Grandes, preside la comisión organizadora del Congreso Nacional Extraordinario del PP, que sin lugar a dudas va a acaparar prácticamente todos los titulares de este fin de semana. Señor de Grandes, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros en Radio Nacional de España. Ha sido un placer. Hasta luego. Buenos días. Pues nada, ya hemos escuchado todo lo que nos ha contado quien organiza ese congreso. Niega Luis de Grandes ese posible malestar de Rajoy. No sé si tendréis algo que aportar sobre este asunto. Empezamos contigo, Rodolfo. Bueno, aquí hay compañeras y compañeros que seguramente tienen más información dentro del Partido Popular. Yo lo que creo que esta tarde se va a producir una especie de gran nostalgia para el Partido Popular, ¿no? Cuando vean a Rajoy, cuando se suba al estrado. Hasta ahora sus intervenciones en los congresos del PP eran cuando estaba en el gobierno, cuando tenía mayoría absoluta. Bueno, ahora se produce en un contexto inaudito para el PP. Hace 2 meses aprobaba los presupuestos y hoy está en la oposición con 2 candidatos y con 2 candidaturas que se han enfrentado a cara de perro.
Esto no es nada raro en unas primarias o un enfrentamiento con un partido, pero para el PP sí, es la primera vez que ocurre. Y con esa sensación de que, evidentemente, después de mañana, después del sábado, habrá una integración, pero las heridas son muy profundas y la división ideológica dentro del Partido Popular es profunda, y hay un sector más a la derecha que, si finalmente no consigue la victoria con Casado al frente, se queda bastante descolocado en un PP que dirija Soraya Sáenz de Santamaría. Carmen Morodo, recupero la pregunta sobre ese presunto malestar de Rajoy. Bueno, eso es un tema personal del expresidente del gobierno. Si le gusta o no le gusta cómo se están desarrollando, evidentemente toda la hoja de ruta que tenían prevista para la sucesión no se ha cumplido, ni en lo que le afecta personalmente a él, porque en ningún caso al Partido Popular se le pasaba por la cabeza que iban a perder y salir del gobierno como han salido, y que él se iba a marchar sin ordenar de alguna manera la sucesión, de una manera mucho más tranquila y con el Partido Popular en una mejor situación. Pero las reglas estatutarias las establecieron para un contexto que no iba a ser en ningún caso este. Entiendo que a Rajoy le haya podido molestar que en la campaña se hagan críticas, se hagan enmiendas o se planteen diferencias por parte de algún candidato con lo que ha sido algunos elementos de su gestión, pero yo creo que tal como él se despidió del Partido Popular, apartándose, incluso dejando cierta sensación de orfandad, porque el PP no es un partido que pidiese realmente primarias o que estuviese con una demanda, aunque sí pueda existir externa de democracia, más democracia interna. Es un partido muy de orden, organizado, disciplinado, que viene de esa cultura de José María Aznar. Entonces este proceso de primarias ha generado mucha tensión interna. Tal como él se fue y tal como quedó el resultado de la votación de las bases, con un resultado tan ajustado, creo que realmente el margen de Rajoy para condicionar a posteriori el resultado de esta votación o para influir es muy pequeño. No me consta que él haya reclamado una lista de integración ni a Cospedal ni a Pablo Casado. A mí no me consta eso, que haya podido hacer llamadas, pero en su entorno más cercano. Ahora, estamos viendo los posicionamientos de muchos dirigentes de peso territoriales tomando partido, y si realmente Rajoy hubiese querido influir, lo que podemos decir es que no ha conseguido su objetivo. Otra cosa es que el nombre de Rajoy se haya podido utilizar en vano, o se haya estado utilizando para intentar presionar dentro de una campaña en la que al final, como bien explicaba el compañero, esto es a cara de perro, lo disimulen más o menos. Javier García Vila. Bueno, pues yo no sé si está enfadado o no está enfadado. Hombre, yo puedo entender que él se haya sentido dolido por algunos reproches, entre comillas, que se ha hecho por una de las dos partes contendientes, en concreto con Pablo Casado, que es verdad que ha cuestionado algunas de las políticas que ha hecho el gobierno, pero es que no se puede esperar otra cosa. Es decir, si se está en unas primarias y se está en un debate, pues evidentemente tiene que haber reproches. Yo lo que siento de todo este proceso es que los españoles no hayamos podido ver una confrontación dialéctica en un debate entre los dos candidatos. Me parece lamentable, lo tengo que decir, porque el que salga mañana de esta elección va a ser el candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno, y yo creo que no solo son unas elecciones para compromisarios o para militantes o simpatizantes, sino para todos, para que todos hubiéramos podido ver la confrontación de opiniones. Pero bueno, dicho eso, a mí me parece que el proceso ha ido dentro de los márgenes que se podían esperar. Pues claro que ha habido polémica y claro que ha habido, cierta guerra sucia, pues claro que ha habido confrontación, pues claro que ha habido malas formas, pues eso pasa en cualquier proceso de primarias. Es verdad que el Partido Popular no estaba acostumbrado a esto, que había sido un partido muy jerárquico, muy acostumbrado al orden y mando, y ahora todo eso pues salta por los aires. Yo soy incapaz de hacer una previsión de lo que va a pasar mañana, y absolutamente incapaz. Creo que los dos llegan muy ajustados, creo que va a ser una noche muy larga en la que va a haber negociaciones hasta última hora, y creo que mañana el resultado va a ser bastante más ajustado de lo que se pueda pensar, y a partir de ahí está el reto, porque es verdad que sería muy importante que el ganador supiera o intentara hacer una integración de la otra lista. ¿Hasta qué punto? Pues no lo sé, ya lo veremos, pero yo sí creo que sería importante para ellos que ofrecer una imagen de cierta unidad a partir de mañana, después de un proceso que ha sido largo, que se está empezando a hacer ya muy largo, y que efectivamente pues va a dejar muchos girones, claro. Fátima, cerramos esta primera ronda de toma de contacto. Yo, por lo que sé acerca del discurso de Rajoy, sé que va a ser, o me dicen que va a ser, un discurso muy reivindicativo del legado de su trabajo durante los últimos años, de la transformación que ha experimentado el país y la economía del país en los últimos años, y sobre todo y fundamentalmente llamamientos a la unidad del partido. Evidentemente, yo creo que todos los que estamos en esta mesa somos incapaces de predecir qué es lo que va a pasar mañana,
Entre otras cosas porque no estamos hablando de votantes ni de militantes siquiera, estamos hablando de compromisarios, y los compromisarios juegan en otra liga, se mueven más por lucha de poder y por lucha de asientos y por contrapartidas, y estoy segura de que las llamadas que no han dejado de producirse durante estos últimos días van a continuar en las próximas horas hasta exactamente el último minuto, y aún así muchos pensarán que tienen en su bolsillo a un compromisario y se darán cuenta de que será todo lo contrario, ¿no? Porque este juego se juega así, ¿no? En cualquier caso también dependerá mucho. Yo creo que hay que ver con mucha lupa el discurso de ambos candidatos, el discurso final. Acordaros de cómo fue el Congreso en el que Zapatero, que era la opción más extravagante, entre comillas, resultó finalmente vencedor. Creo que fueron 9 votos, si no recuerdo mal. Y mucho tuvo que ver ese discurso ilusionante que hizo al final y en el que logró tocar el corazón de sus votantes, tuvo ¿no? mucho que ver. Maragall, bueno, sí, Cataluña tuvo mucho que ver, pero no le quitemos impacto a los últimos minutos de todo esto. En cualquier caso, gane el que gane, evidentemente es verdad, decía Rodolfo, se han producido muchos desgarros. Cualquier proceso de elecciones internas lleva a desgarros y va a depender mucho de que el partido salga robustecido y que salga fortalecido, la generosidad del candidato que gane, su afán por integrar. Decía el presidente del Congreso que podría ser elegido secretario general. Hasta donde yo sé, tal y como están los estatutos, es complicado, puesto que se elige no solamente al candidato, sino la lista de 35 integrantes de la Ejecutiva Nacional, que debería estar en esa lista. De hecho, es diferente a lo que ocurre en otros congresos. Otros congresos y en otros partidos lo que se hace es elegir al candidato y luego el candidato, una vez que sea elegido, elige su lista. Eso es lo que permite, precisamente, es cosificar, ¿no? Y en este caso, por estatutos, no ocurre de esa manera. Entonces, veamos cuál es la capacidad de unir, de coser, que tiene el ganador, porque solamente de esa manera veremos un Partido Popular que sale fortalecido de este proceso. Fátima Iglesias apunta a esa incertidumbre que parece ser que va a estar al final. Tanto es así que los dos candidatos se dan como ganadores con cifras que no cuadran. No. Entonces, vamos a recuperar ahora algunos de los mensajes en esos actos de cierre de campaña. Vamos a escuchar primero a Pablo Casado. Él se reconoce optimista, lo da prácticamente por hecho, lo de su victoria. Y vamos a escuchar también a Soraya Sáenz de Santamaría, que hasta el último momento ofrece, ella, como ganadora del voto de los militantes, ofrece esa mano tendida a esa lista integradora que tanto pedía el aparato del partido desde el inicio de este proceso. Primero Pablo Casado, después Soraya Sáenz de Santamaría. Yo soy muy optimista. Yo creo que este congreso nos va a salir muy bien. Vamos a salir más fortalecidos, más unidos, y el día siguiente subiremos a las encuestas. Y a partir del mes siguiente estaremos en condiciones de ganar unas elecciones autonómicas, municipales, también andaluzas y luego generales. Pablo, sigo aquí. Cuando quieras, donde quieras y como quieras. Por nuestro partido y por España. Los dos dicen que tienen apoyos por encima del 60%. ¿Quién está mintiendo? ¿Los aspirantes? ¿Los compromisarios que les dan las garantías de que les van a votar? Vamos a empezar ahora por Carmen. Bueno, al final va a resultar que el Partido Popular tiene más compromisarios que militantes. Lo que pasa es que contaron mal una cifra y contaron mal la otra, ¿no? No es que estén mintiendo, sino que la última, en esta campaña, como en todas las campañas de la primarias, al final ya lo último que queda es la batalla de la propaganda y de la guerra psicológica. Los dos equipos de campaña saben que es muy importante en un día como hoy aparecer o que se genere la sensación de que ellos son los que llegan ganando. Porque al final esto no son ciudadanos de a pie, la mayoría, el grueso, todos, casi todos. Los compromisarios son cargos del partido a un nivel o a otro, más alto o más pequeño. Habrán tenido sus presiones de sus secretarios provinciales, de los dirigentes regionales, pero el voto es secreto. Y estoy segura además de que todos los compromisarios, cuando han llamado de parte de Pablo Casado y cuando han llamado de parte de Soraya Sáenz de Santamaría, a todo el mundo le han dicho que sí, que cuentes conmigo, más o menos, a salvo
que sea muy descarado, no van a intentar quedar bien con todo el mundo. Ellos hacen sus cálculos en función de lo que es el reparto del poder, del aparato, de la estructura orgánica, pero no creo que ninguna de las cifras que den, por mucho que apunten a la exactitud, nos han dicho el 71, pero es que casi podrían habernos dicho el 71,05% y seguiríamos dando por buena la cifra, ¿no? No sé si estáis de acuerdo con Carmen o no, si es así. Has tenido un punto ridículo, ¿no? Dar el 71 y el 63, porque tú puedes pensar, oye, pues sí, tengo la mayoría, es normal que cada uno juegue a caballo ganador, porque es la impresión de que los indecisos se van a apuntar, ¿no?, a quien tiene ventaja. Ahora, llevarlo a ese dato tiene un punto de bastante ridículo. Fátima, Javier. Hay otro componente añadido. En anteriores situaciones como esta, los compromisarios han tendido a faltar aproximadamente un 20%. Veremos cuántos compromisarios encontramos en este congreso, que además pilla en julio, en el que muchos estarán de vacaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, evidentemente las cifras... Hay emoción para venir, ¿no? Las cifras no, sí, pero será interesante comprobar. Si no vienen a será interesante comprobar cuántos acuden de los 3.082, ¿no? Javier. Y luego, en algún momento, igual, con esto no hemos contado, pero en algún momento igual puede producirse un empate también, porque estamos hablando de un número par, ¿no? Sí, 3.082, si no me falla un empate a la CUP, como los empates de la CUP. Sería demasiado. Sí, yo creo que eso sería mucha casualidad. Sería mucha casualidad. No, sí, yo estoy de acuerdo. Es decir, yo lo que creo es que cuando tú vas buscando el compromisario, a ti te dicen que sí. O sea, estoy convencido de que prácticamente la mayoría, sea la llamada de Pablo Casado, sea la llamada de Soraya Sáenz de Santamaría, han dicho sí, no te preocupes que yo te voto. Y luego cualquiera sabe a quién votan. Se vota, hay 500 y pico son natos, es decir, son cargos públicos que lo que van a mirar básicamente es el mantenimiento de su puesto de trabajo. Aquí la clave es saber qué capacidad de influencia tiene todavía Rajoy entre los indecisos. No solo Rajoy. Bueno, no solo, pero el discurso de hoy, si aún tiene capacidad. Las dos campañas han sido muy distintas y las dos campañas, ayer lo vimos en el cierre. Por ahí quería salir la pizza contra el asador. Pues, y Vallecas contra Colón. Sí. Es lo que estábamos ahora mismo planteando. ¿Qué capacidad de influencia tienen en una decisión en donde, si fuese el conjunto del censo, se valoraría buscar el mejor cartel electoral? Eso no es o es determinante para los compromisarios de un partido político que depende su futuro del cargo que están ocupando en estos momentos. Hombre, pues yo creo que pesará todo. Pero sí que me parece que es evidente que aquella que parecía que venía del aparato, que es la que tiene el apoyo supuesto de Mariano Rajoy, es la que más sola ha estado del aparato. Evidentemente, todas las imágenes y los posicionamientos que se han visto, ella ayer cerró en un acto donde no estaba toda la cúpula del PP de Madrid, que sí estaba con Pablo Casado. Y en Vallecas, que no es un barrio del PP. Claro, entonces, pero los dirigentes ha jugado a la regeneración y lo que pero es muy llamativo que la renovación se sostenga en el apoyo del grueso del aparato, no sé si porque creen en Pablo Casado o porque les puede más el deseo de que no sea Soraya Sáenz de Santamaría, y sin embargo la que parece que es la continuidad, es la que ha estado con su equipo de siempre, pero con menos apoyos, menos visualización de apoyos orgánicos del partido que Pablo Casado. Es muy curioso, ¿no?, que la vicepresidenta del gobierno, la número 2 de Mariano Rajoy, pues haya terminado tomándose unas pizzas y en Vallecas, ¿no? No sé si ese mensaje va a servir para algo, simplemente pero es el mensaje. Era contrarrestar a la foto del asador, ¿no? Pero bueno, sí, es muy curioso lo que ha pasado en el Partido Popular, y yo creo que todavía no hemos explicado bien del todo por qué ha habido esta gran unión contra Soraya Sáenz de Santamaría. Pero unión de enemigos irreconciliables, Aznar y Cospedal. Y Cifuentes y Hazte-Oír. Habrá tiempo para masticar todo esto. Pasa que eso de Hazte-Oír, que sí, yo creo que, en fin, es un sector real, si os parece, pero representa un pequeño sector del PP, si os parece que estamos llegando a 1:30, vamos ya casi en ronda rápida a abordar otras cuestiones. Hay otro cónclave del que tenemos que estar pendiente, es la asamblea del PDeCAT, la formación independentista. Hay cierto olor a riesgo de escisión. No sé qué información tenéis sobre todo esto. Anoche Marta Pascal hacía algo muy parecido a confirmar el paso al frente, lo hacía en WIC TV, entrevistada. Y ese paso al frente es lo que decía Puigdemont, que si se producía, pues el lunes se iba del PDeCAT. Yo creo que Puigdemont, después de lo de ayer además, va a intentar dar un golpe en el PDeCAT y va a intentar quitar a Marta Pascal, controlar el PDeCAT y unirlo a esa crida o ese nuevo movimiento para intentar mantener su legado político y seguir
digamos, marcando el paso al independentismo catalán. ¿Y esta decisión de Llarena de ayer le da alas? Tiene consecuencias políticas en Cataluña y en Madrid. Claro. ¿Le da alas esa decisión del es que yo Supremo creo que para ello? Lo que le da alas, lo que le dio alas a Puigdemont fue la decisión del tribunal alemán. Es decir, yo creo que Llarena ha hecho lo único razonable que se podía hacer en una situación tremenda, y además creo que ayer los pone perfectamente en un auto que a mí me parece que está cargado de razón política, o sea, de razón jurídica y de sentido común. O sea, esos reproches que hace el tribunal, que tú comentabas antes, a mí me parece que están cargados de razón. Es decir, el que le da alas, el que convierte a Puigdemont en una especie de referencia mítica del separatismo catalán y del independentismo catalán, es el juzgado. Pero eso es un acierto de sus abogados. Sí, vale, sí, no, si no digo que y el resultado es un desastre. Claro, todo lo que quieras, pero lo que ha hecho el tribunal alemán es permitir en España algo que jamás se hubiera consentido en Alemania. Sí. Es decir, nadie en Alemania hubiera ido tan lejos como se ha ido aquí. Pero bueno, estamos analizando la situación política y es verdad. Es decir, yo creo que lo que quiere Puigdemont es ser la única referencia, la única, no la principal, la única referencia del independentismo. Quiere destrozar, por supuesto, el PDeCAT, quiere convertir todo en una especie, en esa crida, en ese movimiento populista, absolutamente populista, ya sin ningún disimulo, y que todas las decisiones, que incluso las que afecten al propio gobierno de la Generalitat, queden bajo su control y bajo su mando. Eso es lo que quiere. Y de la capacidad de lo que los restos del PDeCAT y de la capacidad de Esquerra Republicana para resistir esa insistencia de Puigdemont, pues dependerá mucho la evolución de Cataluña en los próximos meses, que yo creo que se empieza a vislumbrar la posibilidad de elecciones en otoño. Yo no sé si que es ronda rápida. Yo no sé si la decisión de Llarena es la más o menos acertada. Yo en las últimas horas hablo con algunos magistrados que la ponen en cuestión, en cuarentena cuanto menos, ¿no? Pero sí que es verdad que es la más coherente con la línea que ha mantenido. Es la más coherente con la línea que ha mantenido y la única que podía tomar de acuerdo con lo que ha mantenido en los últimos tiempos. Es verdad, como dice Javier, que el tribunal de una región de Alemania, una región que por cierto tiene menos autonomía que cualquier comunidad autónoma y menos que cualquier comunidad autónoma en España, ha entrado a fondo en un asunto en el que no tenía que haber entrado a fondo y en el que no ha sido juzgado en España, cantándole las 40 a un tribunal supremo. Pero es verdad, es la decisión, es la decisión, y eso condena de alguna manera a Puigdemont a que siga vagando por Europa por lo menos los próximos 20 años hasta que el delito prescriba, ¿no? Pero sí que es verdad que lo importante políticamente hablando es lo que está ocurriendo en el plano político aquí en España y cómo se está visibilizando esa ruptura del independentismo. Ayer se visibilizó claramente en el Parlamento, antes de esa suspensión del Pleno, en el que ya queda clara cuál es la situación de antagonismo total entre Esquerra Republicana y una parte del PDeCAT, en la que queda clara la situación también a la que se ha llegado. Es que al final a Esquerra le queda la sensación absolutamente desoladora de que su líder está en prisión desde hace meses, mientras que el líder del otro lado está vagando a sus anchas por Europa y precisamente además no puede salir de la prisión preventiva porque se lo prohíbe esa situación de huido que tienen el resto. Ojo, no solamente Puigdemont, que aquí nos estamos olvidando de todos los demás. Bueno, pero era el de Comín, nos estamos olvidando de Rovira, nos estamos olvidando de Ponsatí, en fin, son todos los demás. Al presidente no se le va a juzgar. No. Mientras a los consejeros sí, efectivamente, y al vicepresidente. Es una cosa surrealista. Yo creo que las decisiones judiciales muy rápido tienen consecuencias políticas y que judicialmente esto le está saliendo muy bien a Puigdemont y nos está saliendo muy mal o está saliendo muy mal al Tribunal Supremo. Eso es así, objetivamente. Luego puede estar bien fundamentado o menos o no bien fundamentado, pero al final los hechos han llevado a eso. ¿Eso qué implica? Preguntabas tú que si hay un riesgo de escisión. A mí me parece que la ruptura ya se ha producido, que el PDeCAT quiere tener voz propia. El PDeCAT era Puigdemont, pero Puigdemont se presentó con Junts per Catalunya y Puigdemont lo que quiere es controlarlo todo y que el PDeCAT acabe pintando menos de lo que pinta en estos momentos. Así el pulso entre Marta Pascal y Puigdemont veremos cómo acaba, pero Puigdemont tiene más fuerza, está en su residencia de Waterloo. No creo que esté vagando por Europa, sino que va a hacer mucho ruido, mucho daño y va a seguir interfiriendo y jugando con la hipótesis de que si hasta ahora les ha salido bien, el proceso
caso que está abierto en el Supremo se vaya descafeinando y al final haya un gobierno que produzca, que pero ojo, Carmen, podrá quedarse en Bélgica todo el tiempo que esto quiera, pero si se le da o se le ocurre pasar a Francia, ojo con que las órdenes de detención se pueden Bueno, venimos con esta historia que si en Alemania era el país garantista donde yo ya no creo nada. Otra cosa es lo que vaya el futuro de las euroórdenes y lo que haya que hacer con las euroórdenes, que ha fracasado estrepitosamente en este caso, ¿no? Habíamos hecho un intento de ronda rápida, ahora sé que lo vamos a conseguir. ¿Qué os parece la propuesta de designar a Rosa María Mateo como administradora única y de forma interina para estar al frente de esta casa de RTV? Y esta rápida de verdad, que son y 36. A mí me parece muy bien, después de un proceso realmente desastroso, pero al final creo que es alguien de la casa, con muchos años de experiencia aquí, y creo que puede hacer un buen trabajo, aunque solo sean 3 o 4 meses. Creo que era necesario tomar una decisión y creo que de las posibles es una buena decisión. Fátima. Yo creo que es una magnífica profesional que cuenta además con mucho respaldo, y eso es muy importante, y que cuenta con el respaldo también de los trabajadores de esta casa, lo cual es más importante todavía. Lo deseable es ese concurso y esa solución final que se producirá en los próximos meses. Javier. Hombre, desde luego Rosa María Mateo es una referencia en esta casa, yo creo que conoce perfectamente lo que es la televisión y estoy seguro de que será una muy buena presidenta en el tiempo que le corresponde. Administradora única. Administradora única, sí, exactamente, administradora única, por ser precisos, en el tiempo que le corresponda. Yo no la conozco personalmente, lo único que puedo es desearle la mayor de las suertes, porque creo que es muy importante la gestión de esta casa, que es de todos, y me parece que lo que ha ocurrido, en fin, no ha sido ejemplar, desde luego. Carmen. Pues a mí me parece que de todo lo que hemos conocido en esta legislatura, porque vamos a juzgarla el tiempo presente, no el pasado, es lo más razonable, lo único razonable. Yo, igual que Javier, le deseo la mayor de las suertes, que acierten sus decisiones, y para que acierten sus decisiones lo tendrá mucho más fácil si los partidos la dejan actuar con profesionalidad, porque al final aquí lo importante es que se respete la profesionalidad de los compañeros de Radio Televisión Española. Pues con estas reflexiones vamos a poner punto final a la tertulia de hoy. Os despido, no sé si hasta la próxima semana, porque estamos todavía ahí reajustando los calendarios veraniegos. Uy, qué mal suena eso. No, en realidad está ya reajustado. El que no se lo sabe de memoria soy yo. Así que era una fórmula, me has pillado, vale. Fátima, lo siento. Os despido hasta la próxima vez que paséis por aquí. Tú lo has dicho. O cuando vayáis. Tú sí sabes cuándo te vas de vacaciones, ¿o no? Yo es que ya he vuelto. Ya has vuelto de todo. Ya claro, no te queda estaba, nada. yo era medalla de plata en el bronceado. Vale. Solo me ha ganado Carmen Morodo. Os despido hasta la próxima vez que paséis por aquí o que vayáis a cualquiera de las emisoras de Radio Nacional de España. Rodolfo Iago, muchas gracias. Buenos Fátima días. Iglesias, buen fin de semana. Buen fin de semana. Y buen fin de semana. Javier, PP también. Sí. Javier García Vila, gracias. Y hasta la próxima. Carmen Modoro, otro abrazo. Felices vacaciones a todos. Y felices vacaciones para los que se vayan ahora.